Buenos días, Maximino. Buenos días, saludos. Primero que nada, para que la gente sepa quién es Maximino Rivera. Bueno, mi nombre es Maximino Rivera López, soy maestro retirado del sistema de educación público en Puerto Rico, tengo un doctorado en educación, recientemente hace un año me retiré de maestro de la Escuela Superior Urbana de Maricao y he sido por algunos años el presidente del comité local del PIB en Maricao. Hablando de eso, anteriormente nosotros lo conocemos, los que somos de aquí, que usted ha sido el candidato del PIB desde hace varios años. ¿Por qué decidió no volver a correr este cuatrenio? Mi interés por la política permanece como siempre y mi envolvimiento en la política continúa. Pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de darle espacio a otros ciudadanos para que participen del proceso político. De hecho, quiero felicitarlos. Ustedes, todos ustedes, yo les di clases, los conozco bien y los felicito por el compromiso y el interés de comunicarle al pueblo las ideas de los candidatos y sé que lo hacen por un interés genuino de cambiar las circunstancias que vive Maricao, que no son del todo favorables. Y entiendo que ustedes están asumiendo la responsabilidad que tienen como ciudadanos de cambiar la realidad que viven, utilizando las armas del conocimiento. Eso es patriotismo, eso es responsabilidad social, así que los felicito y sigan adelante. Nosotros debemos abrir espacios para que la juventud, para que otras personas, las personas de más experiencia, para que todos los sectores de la comunidad estén representados en el ámbito político y de esa manera garantizamos que preservamos los mejores intereses de nuestros ciudadanos. Con el mal del colonialismo. Y hablando del pueblo maricao en sí, ¿cómo usted ve las decisiones que se han tomado y cómo ha sido la administración también? Mira, el problema que tiene Maricao es similar al problema que tiene la isla entera. Las prioridades de la actual administración no es el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, es la preservación del status quo de las cosas como están, porque dependen de que los ciudadanos acudan a la administración municipal en búsqueda de dádivas, en busca de ayudas. La realidad es que una administración municipal responsable, su objetivo sería que nadie viniera a pedir ayuda, que todos tuvieran las condiciones materiales para sostenerse por sí mismos, que tuvieran una ocupación productiva y que esa ocupación productiva les permitiera subsistir con sus propios recursos. Que nadie tuviera que ir donde el alcalde a pedirle 200 bloques para construir o añadir un cuarto a su residencia. Sin embargo, debido a la condición de pobreza material que vive Maricao, Maricao tiene un nivel de pobreza de un 60%. En Maricao, el 85% de los jóvenes menores de 18 años viven con sus abuelos. Y esa estadística lo que delata es que las personas no pueden mantener ni siquiera a sus propios hijos y los abuelos son los que los tienen que mantener. Mientras eso persista, Maricao no va a progresar. Y la actual administración depende para su subsistencia política que esa sea la realidad, porque de esa manera manipulan el voto. Te doy los 200 bloques si votas por mí. Te doy la ayuda si votas por mí. Te doy 3 meses de trabajo si votas por mí. Si no vas a la caravana, te saco del trabajo. Y en ese sentido, eso es algo que hay que superarlo y hay que cambiarlo. ¿Y cuál piensa usted que es el obstáculo entonces para que Maricao no pueda mejorar? Maricao es un pueblo de mucha promesa. Maricao es una jurisdicción que en potencial tiene un gran futuro si se hace lo correcto. Maricao tiene uno de los recursos naturales sin tocar,
más grandes en Puerto Rico. Tienen mucho espacio verde, tienen muchas fincas que pudieran aprovecharse. El Partido Independentista siempre ha propuesto cooperativas en manos de trabajadores. Para darte un ejemplo concreto, en Maricao hay muchas fincas de café en producción, pero cuando se cosecha el café se pierde porque no hay quien lo coja. La realidad es que el trabajo de recoger café es un trabajo muy difícil de hacer, es físicamente exigente y habría que remunerarlo bien para que la gente estuviera dispuesta a hacerlo. Porque a muchos jóvenes no les interesa. No, pero tampoco lo podemos culpar porque los que hemos cogido café, como tú y yo, sabemos que no es fácil. Así que si usted quiere que las personas cojan café, páguele bien. Ahora, ¿cómo logramos eso? Mi propuesta es, vamos a hacer una cooperativa de recogedores de café. Nos organizamos, hacemos una cooperativa de recogedores de café, una cooperativa de servicios. Y esa cooperativa le va a ofrecer sus servicios al dueño de la finca. Y a cambio de se establece un contrato entre las partes, este grupo organizado de recogedores de café acude a la finca, hace la labor a cambio de un pago. Y de esa manera nos organizamos. Esa cooperativa le va a ofrecer seguridad de empleo a los miembros de la cooperativa, va a ofrecer un servicio de calidad al dueño de la finca y vamos a lograr que sea productivo y organizado. Esa es una de las ideas. Otras muchas cosas podemos hacer. En Maricao hay gente que tiene parcelas de terreno que no la están aprovechando. Pues mira, vamos a hacer una cooperativa de agricultores y nos especializamos, por ejemplo, una fábrica, una cooperativa de cultivo de flores, de horticultura. Nos reunimos dueños de parcelas, se establece un sistema corporativo, se cultivan las flores, se establece un sistema de mercadeo. Esas ganancias se comparten con el modelo cooperativista entre todos los socios dueños de la cooperativa y Maricao se echa hacia adelante. Lo mismo puede ser con el turismo. Maricao tiene mucho potencial turístico, tiene de los lugares más hermosos, recursos naturales más hermosos del planeta, diría yo. El Salto de Curé, el Monte del Estado, tienen muchos sitios que todavía no se han aprovechado. ¿Cómo usted lo trabajaría el turismo para mejorarlo? Lo ideal sería lo mismo, hacer una cooperativa de servicios turísticos, donde se ofrezca el acceso, donde se venda un paquete, donde los turistas compren un paquete, se le vende tanto el pasaje, desde el pasaje de avión, recogerlos en el aeropuerto, traerlos a la hospedería en Maricao, una vez en la hospedería, llevarlos a los sitios de interés turístico en Maricao, ofrecerles una experiencia educativa, llevarlos a los lugares, por ejemplo, donde se recoge el café y se procesa el café, donde se cosechan las flores, de manera que las personas conozcan los recursos naturales de Maricao y de esa manera pues se puede traer a los turistas. Los turistas traen su actividad económica de una manera sustentable sin que se lesione el ambiente y eso también permitiría la creación de empleos porque esa estructura cooperativista permitiría que ese grupo de personas que se organizan en la cooperativa ofrezcan esos servicios, ¿verdad?, de guías turísticos y de acceso turístico a las diversas recursos naturales que tiene Maricao y eso sería una forma de mejorar la economía en Maricao y yo creo que funcionaría magníficamente bien para ayudar a que los turistas vengan a Maricao. Se podría trabajar con el vivero de nuevo, que tengo entendido que es el único en Puerto Rico. Así hay es. Infraestructura histórica en el pueblo. Así es. Creo que fue la primera universidad o primera escuela. Así mismo es. Pues eso se puede habilitar para que la gente vea como museo. Exacto. José, fíjate, Maricao es el pueblo de la Isla Grande, el pueblo de menor población. Y a veces, pues, cuando uno dice yo soy de Maricao, ¿verdad?, la gente sale a relucir que Maricao pues, es un pueblo pequeño. Pero es porque no se conoce la historia de Maricao. Ahora que tú mencionas el colegio San Juan Bautista, en el año 1896, un par de años antes de la llegada de los americanos, aquí en Maricao había la única universidad, la primera universidad, colegio universitario en Puerto Rico. Era operado por los hermanos Janer. En esa universidad estudiaron
muchos de los próceres de Puerto Rico. Rosendo Matienzo Cintrón fue uno de los que estudió en ese colegio universitario. Se enseñaba geografía, literatura, se enseñaban todas las materias. Y Maricao era el lugar donde se enseñaban. Para ese tiempo habían 14.000 habitantes en Maricao. 16 haciendas cafetaleras en plena producción. El café que se consumía en el Vaticano era de Maricao y se le llamaba el oro negro. Así que Maricao tiene una historia rica, una historia interesante e importante que nosotros debemos conocer. Maricao en esa época tenía 2 panaderías, tenía farmacia, tenía un sinnúmero de recursos y era un lugar de pujanza económica. Todo eso acabó con la llegada de los estadounidenses, que lo primero que hicieron fue que devaluaron la moneda puertorriqueña en un 60%. De un día para otro, las empresas establecidas en Maricao, por ejemplo, esas haciendas cafetaleras, perdieron el 60% de su valor. De la llegada de los estadounidenses en adelante, Maricao lo que ha hecho es ir para atrás. Nosotros creemos que eso se puede revertir. Maricao puede convertirse en un lugar de pujanza económica, en amistad con el ambiente y en amistad con su gente. Todo es cuestión de tener la voluntad política de hacerlo. Yo pienso que con la historia que tiene Maricao, de los indígenas, lo del museo, la universidad, hay que trabajarlo y atraer a la gente, usar páginas web para que la gente conozca más. Así es. ¿Usted piensa que las nuevas generaciones como nosotros deben ser parte de lo que sucede en el pueblo o integrarlo en las decisiones del municipio? José, yo creo que es la responsabilidad de los jóvenes tomar el control del país, tomar el control, no es solo participar. Ustedes son los que van a heredar esta tierra. Ustedes son los que tienen que asumir la responsabilidad de resolver los problemas de nuestra sociedad. Y lo van a hacer utilizando las armas del conocimiento. Yo tengo mucha fe en que los estudiantes, en que los jóvenes emprendedores, no todos van a ser, van a llevar una carrera académica, pero yo conozco muchos jóvenes que, si bien no han decidido tomar el camino académico o de lograr un título universitario, muchos se han dedicado a pulir sus habilidades técnicas, a aprender oficios productivos. Así que donde quiera que la juventud decida utilizar sus talentos, son necesarios y tienen la responsabilidad. Y por este medio quiero hacer un llamado a todos los jóvenes de Maricao, que se integren al proceso político, no le tengan temor, expresen su opinión, fundamenten, estudien a los candidatos, voten por quien crean que sea el mejor candidato y respectivamente de lo que piense su familia. Olvídense de que su familia es de un partido u otro. Piensen en lo que es mejor para el país, abran su mente y vean lo que es mejor. Puede ser que ustedes vean un buen candidato en un partido, puede ser que vean un buen candidato en otro. No tengan temor en moverse de ese lugar de confort donde están a otro lugar y provocar un cambio, porque Puerto Rico decididamente necesita un cambio. En medio de la pandemia nosotros debemos repensarnos y los jóvenes deben estar hoy pensando cómo nosotros cambiamos el mundo para que esta situación de la pandemia no vuelva a ocurrir, para donde nosotros podamos tomar el control de nuestro futuro y que los hijos de ustedes, nuestros nietos, tengan un lugar mejor para vivir. Esa es la responsabilidad de la juventud y de nuevo los felicito a ustedes porque están haciendo su parte. Y tocando ese punto, como le pregunté al candidato Porfirio Cuba, ¿usted piensa que se debe seguir votando por partido, por estatus, o ya es hora de expandirnos y olvidarnos de colores, todas esas creencias de estatus político? Bueno, José. Sé que usted es independentista y Sí, cree en eso, pero sí. sabemos que si por ejemplo, si la independencia gana este año, no vamos a ser independientes. No. Hay que esforzarse. No, lo que pasa es que, José, yo entiendo tu punto. Tu punto es que a veces las etiquetas nos restringen, ¿verdad? Y le ponemos etiquetas y le ponemos la etiqueta de popular o PNP
y nos vamos con la etiqueta. Y no importa lo que se diga, pues yo soy popular o soy PNP y no salgo de ahí. Tienes toda la razón. Si nosotros queremos hacer a Puerto Rico mejorar, tenemos que sobreponernos a las etiquetas. Tenemos que ver si tenemos que salir de nuestra zona de confort, si tenemos que abandonar lo que pensamos en el pasado que era correcto y arriesgarnos a tomar una dirección distinta, pues claro que tenemos que hacerlo. Por supuesto que en todos los partidos hay candidatos buenos, pero en Puerto Rico tenemos que empezar a pensar de una manera distinta, porque a nosotros se nos ha enseñado que, por ejemplo, en el caso de la independencia, que la palabra independencia es mala. Pero si usted busca en el diccionario, la palabra independencia no tiene ninguna connotación negativa. No hay nada malo con la palabra independencia. Hay mucho de malo con la palabra dependencia. Eso sí, que si usted lo busca en el diccionario, tiene un montón de significados negativos. Así que nosotros tenemos que empezar a sobreponernos a esos malos entendidos que se nos han metido en la cabeza. Porque nosotros ciertamente necesitamos ser políticamente independientes. Puerto Rico debe tener la capacidad de tomar sus propias decisiones. Ustedes ya son jóvenes adultos. Y ustedes, me imagino que a este punto se han dado cuenta de que con la llegada de su edad adulta, ustedes son responsables de sus decisiones. Pero si ustedes necesitan hacer algo, ustedes no les piden permiso a sus padres ya, quizás consejo, pero no permiso. Y en esa situación se encuentra Puerto Rico. Puerto Rico está en una situación donde tiene que tomar sus decisiones sin pedirle permiso a nadie. Ahora mismo en medio de la pandemia, te di el ejemplo ahorita, de la inmigración. Puerto Rico debería controlar su inmigración, punto, sin tener que pedirle permiso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni al ICE, ni a ningún poder extranjero, porque los intereses de Trump son los intereses de Trump, que hasta vender a Puerto Rico quisiera, pero los intereses de Puerto Rico son los intereses de Puerto Rico, y solamente nosotros debemos tener el derecho y la injerencia sobre nuestras propias cosas. En ese sentido, pues, en cuanto al tema de la independencia, soy intransigente, pero sí creo que debemos ver todos los candidatos, sopesarlos, y aquel que sea mejor, ese debe tener nuestro apoyo. Evaluar todas nuestras opciones. Así mismo es. Pues, hablando de Maricao, ¿usted piensa que Maricao está mejor que hace 4 años? José, a mí me gusta siempre tener una perspectiva optimista. Lamentablemente, Maricao no hay espacio para eso. Maricao está viviendo en crisis hace ya más de 30 años. Es una crisis perpetua. ¿Cuánto hace que Maricao está sin servicios médicos y por más que se trata, por más dinero que se gasta? Ahí se gastó dinero en un hospital, entre comillas, más de $300,000 que fueron a parar a manos privadas. ¿Y qué está pasando? ¿Está el servicio? El servicio no está. Maricao tiene un desempleo que eso, el principal patrón en Maricao es el municipio de Maricao y tiene 300 empleados. Y luego la fábrica. Y luego la fábrica que tiene 200 y pico, casi 300 empleados, son los únicos 2 patronos. Eso no es un modelo sustentable para ningún municipio. En ese sentido, Maricao tiene que cambiar, tiene que experimentar un cambio, lo necesita urgentemente. La pandemia está ocultando una realidad, y es que nosotros estábamos en problemas aún antes de la pandemia. Maricao tiene una crisis económica perpetua, con déficit de 1, 2 o 3 millones de dólares al año. Ningún municipio se puede sustentar gastando 6 millones al año, ingresando 2 millones y los otros 4 millones o los pide prestados o los queda a deber. Eso es insustentable. Y Maricao lleva más de 26, 28, 30 años acumulando deuda de 3 o 4 millones todos los años. El problema de eso es que son los otros pueblos los que están financiando las graves pérdidas que tiene el municipio de Maricao porque no es sustentable. Yo estuve buscando en las noticias y dice que Maricao en los últimos años ha dado más contratos de lo que gana en presupuesto, de lo que gana en presupuesto. Exactamente. ¿Cómo es posible que eso suceda? José, el problema de la contratación en Maricao es un problema que nosotros venimos denunciando
ya por décadas. El esquema es que todo el dinero que ingresa en Maricao aparece un contratista que se lo lleva. Esa es la realidad. Y para darte un ejemplo, los contratistas se contratan para hacer un proyecto cotizado, por ejemplo, en 3 millones de dólares. La realidad es que el proyecto lo que vale es $500,000. Los otros 2,5 millones es un sobregiro del valor real. Ese contrato, como ha pasado, puedes caminar el pueblo de Maricao y vas a ver los distintos casos. No se termina la obra, sin embargo se cobra completa. Se factura por todo el precio de la obra. La obra no se termina. Ni siquiera los impuestos que se le pagan al municipio, los impuestos de construcción que le corresponden al municipio, se cobran. Y ya ahí están los informes del Contralor que dicen un sinnúmero de ocasiones donde se supone que se le cobraran unas patentes de construcción a las personas que se le otorgaron los contratos. Y esas patentes no se cobran, la obra no se termina. Y peor aún, José, queda la obra medio a hacer. Se vuelve y se contrata nuevamente por otra cantidad de dinero igual. Y vuelve el mismo tema. No se acaba la obra, el dinero se le paga en su totalidad al contratista, el contratista se desaparece con el dinero, la obra no se realiza. Y lo triste es que ese dinero es prestado, porque el Maricao no produce dinero para hacer ese tipo de obra. Ese dinero es prestado. ¿Y quién lo viene a pagar, José? Lo viene a pagar, esa es la quiebra del pueblo de Puerto Rico. Lo va a pagar la generación de ustedes. Y por eso los felicito de que ustedes están tomando la responsabilidad de cambiar esa situación. Eso tiene que cambiar. La propuesta nuestra va dirigida en hacer de Maricao un municipio que se sustente con sus propios ingresos, donde no se tenga que tomar prestado, donde no se hagan obras faraónicas para comprar votos, sino que sea algo bien pensado, donde primero esté el desarrollo económico sustentable como norte, para beneficio de la generación de ustedes, que son los que eventualmente van a tener que tomar las riendas del pueblo. Con los candidatos que tenemos actualmente, del PIB y PNP y Popular, ¿usted piensa que en 4 años Maricao va a estar mejor? El problema que tiene Maricao y que tiene el pueblo de Puerto Rico es que tiene amarrada al cuello una cadena. Esa cadena se llama el colonialismo. En la medida en que nosotros no nos quitemos esa cadena del cuello, va a ser extremadamente difícil lograr un desarrollo sustentable. Por supuesto que se pueden hacer cosas inmediatamente. Y yo opino que la propuesta de nuestro partido en el municipio de Maricao es la que tiene la capacidad de hacerlo. Pero por supuesto, los candidatos tienen que asumir la responsabilidad de ese cambio. Hay muchas personas como yo que estos últimos días se ha hablado de refutar votos y todo eso, y yo por lo menos no entendemos qué significa eso. ¿Nos podría dar una explicación sobre qué se trata refutar? Sí. El proceso de recusación establecido en la ley electoral, recientemente se aprobó una nueva ley electoral que modificó hasta cierto punto el proceso de recusación. Pero básicamente el proceso de recusación es donde un partido alega que un elector no reside y no tiene derecho a votar en ese recinto electoral. Entonces se lleva evidencia y esa evidencia se juramenta ante la Comisión Estatal de Elecciones, la Junta Local, y se lleva un proceso cuasi judicial donde los comisionados electorales de los partidos revisan la evidencia y toman una determinación si esa recusación, que es una alegación de que el elector no reside o no tiene derecho a votar en el precinto electoral donde esté inscrito, si esa alegación tiene fundamento, pues entonces se da a lugar la recusación y se le ordena al elector a inscribirse en el lugar donde realmente reside. Si no se le da lugar a la recusación, pues el elector permanece votando en la jurisdicción. Pero tradicionalmente el proceso de recusaciones es un juego político donde los partidos Popular y PNP pues
establecen una guerra tratando de evitar que uno y otro vote. La posición del Partido Independentista es que se debe preservar el derecho del elector a ejercer su voto donde le corresponda y que no se deben utilizar. Pues, ¿a qué usted piensa que se debe que Maricao se encuentre en un estado prácticamente de deterioro o subnormal por la poca población, la administración actual, falta de turismo, falta de fondos? Maricao tiene un problema de carácter económico. Maricao, la administración municipal de Maricao consistentemente gasta mucho más de lo que ingresa. El ingreso en patentes municipales, por ejemplo, es alrededor de 300 o 400 mil dólares. El ingreso por concepto de lo que aporta el Fondo General es 1.6 millones de dólares. Los otros ingresos misceláneos pueden llegar a 200 o 300 mil dólares. En resumidas cuentas, 2 millones o poco más de 2 millones de dólares es el ingreso real del municipio de Maricao anual. Durante los últimos 30 años, consistentemente el municipio de Maricao ha gastado más de 6 o 7 millones de dólares al año. O sea que Maricao ingresa 2.5 millones de dólares al año y gasta 6 o 7 millones de dólares al año. La diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta es un déficit. Ese déficit se ha acumulado y hasta hace poco esa deuda se iba tirando al zafacón del Banco Gubernamental de Fomento. Una de las razones por las cuales el Banco Gubernamental de Fomento quebró, porque la mayor parte de los municipios, de los 78 municipios de Puerto Rico, 60 municipios están en la misma situación. Gastan más de lo que ingresan. Y esa deuda la iban tirando al pote del Banco Gubernamental de Fomento, que en su momento quebró. Esa deuda hace insostenible el municipio como organización en términos económicos. Para cambiar eso, habría que cambiar la política administrativa de estar otorgando contratos innecesarios de obra innecesaria, obra que claramente se hace para comprar votos o para impresionar a los electores, y para beneficiar a contratistas. Eso habría que eliminarlo por completo, junto a una política de desarrollo económico sustentable que aumente el nivel de ingresos de manera que los gastos del municipio de Maricao se puedan pagar con los ingresos reales del municipio de Maricao. La propuesta nuestra va dirigida en aspectos de desarrollo de turismo, el desarrollo de cooperativas en manos de socios, cooperativas de servicios, como las que te hablé, de recolectores de café, las cooperativas de cultivos agrícolas, de diferentes cultivos, de flores, de farináceos, de distintos tipos, también corporaciones en manos de los empleados. Ese tipo de desarrollo económico, el municipio tiene un papel en impulsarlo. Sin embargo, ese no es el interés de la actual administración, porque ya ellos están en su modo de operar, de seguir acumulando déficit, pero eso no se va a sostener por mucho más. Cuando se habló de la desaparición de los municipios, la posibilidad de que Maricao desaparezca, debido a que no es económicamente viable, esa posibilidad existe. Así que mi consejo a los electores de Maricao: si usted quiere que Maricao permanezca como municipio, piense bien por quién usted vota. Porque si usted vota por alguien que quiere mantener el status quo o la cosa como está, la posibilidad de que Maricao desaparezca en un futuro cercano es bien grande. Si usted quiere que Maricao progrese, evalúe la propuesta de los candidatos y vea cuál de los candidatos ofrece la posibilidad de que Maricao se desarrolle económicamente y pueda sustentarse a sí mismo y cubrir sus propios gastos y eliminar las jaujas de gasto de fondos públicos que se ve. Usted la ve en obras inservibles, en parques que no se han terminado,
en contratistas que se hacen millonarios y se desaparecen del pueblo. En ese sentido, pues es necesario que el elector tome la responsabilidad y haga lo que tenga que hacer. ¿Y por qué si Maricao está en este estado de deterioro por la actual administración, ¿verdad? No estamos echando culpa, pero llevan años. ¿Por qué siguen ganando? ¿Por qué la gente sigue votando por lo mismo? Eso es una muy excelente pregunta. Los electores en Maricao, en su mayor parte, recuerda que Maricao tiene un desempleo que sobrepasa el 60%. Los electores en Maricao, las personas en edad de trabajar, son rehenes de la actual administración. ¿Qué me refiero con rehenes? Pues mira, posiblemente el único trabajo que tengan en todo el año fueron las 4 horas que durante 3 meses le dio el municipio de Maricao. Y cuando una persona está en una situación de pobreza extrema, una situación donde no se puede valer por sí mismo, pues viene una persona y le ofrece un trabajo de 3 meses, la persona lo va a aceptar. Y si ese trabajo viene atado al compromiso de que tiene que hacer campaña, de que tiene que votar, de que él y su familia tienen que votar por la persona que supuestamente le dio el trabajo, pues ese es el mejor sistema de control político que existe. Porque si tú votas por mí, yo te doy tus 3 meses de trabajo, que es lo único que te vas a ganar en el año. Así que esa es la explicación por qué, estando Maricao en la situación tan precaria como está, los políticos que la controlan siguen ganando elecciones, porque es que han tomado al pueblo de rehén. Y esa es una de las peores formas de corrupción política que existen, cuando las personas manipulan la pobreza de la gente para beneficio electoral. Eso es repugnante. Entonces la situación es la siguiente: cuando tú vas a la ATH y sacas el dinero, la ATH no te está dando nada a ti. La ATH no te está dando nada, no es nada gratis. Eso es tu dinero que está ahí. El político está en la misma situación. Cuando un alcalde, un funcionario público le da un servicio a la ciudadanía, no le está dando nada. Yo sé que hay candidatos que van por ahí diciendo, esto es de mi propio bolsillo. Es una mentira, eso es falso. Esos fondos salen de las contribuciones que pagamos nosotros. El político no pone ni un centavo de eso. Así que hay que quitarle ese pensamiento a la gente. Fulano me dio. No le dio nada. Porque fulano no sacó de su bolsillo absolutamente nada para dárselo a usted. Eso es como si usted estuviera agradecido de la ATH, porque la ATH le entregó su propio dinero. Así que en ese sentido, los electores no deben caer en la trampa de, a cambio de una ayuda, una prebenda, otorgarle el voto a un candidato político. Aún más, si ese requerimiento se hace, que a cambio de una ayuda se exige el voto, eso es completamente ilegal. Mi consejo es vaya y denúncielo, porque esa persona está cometiendo un grave acto de corrupción política. Así es. Así que, en cuestión del deporte, ¿cómo usted piensa que debe mejorar? ¿O qué se debe hacer? Maricao tiene una tradición deportiva. Maricao, en un momento dado, los deportes eran parte de la cultura del pueblo. De un tiempo a esta parte, eso se ha perdido. El maratón de San Juan Bautista, los diversos torneos de baloncesto, los carnavales de softball, de pelota, las pequeñas ligas, todo eso ha desaparecido. La Liga AA, todo eso ha desaparecido. Y ha desaparecido porque el compromiso ya no existe. Yo creo que el deporte es fundamental, tanto para la educación física de la población, para su recreación y como un acto de cohesión social. Los deportes nos unen, los deportes nos entretienen, los deportes nos conservan nuestra salud física, nuestra salud mental. Es una cuestión cultural en Puerto Rico. Y Maricao tiene una cultura de deportes rica, y esa debería recuperarse esa
cultura de deporte en Maricao. Y el municipio tiene un papel bien grande que hacer en el desarrollo y la promoción del deporte, ya sea a través de las pequeñas ligas, de la clase A, la AA, establecer con líderes recreativos los torneos, darle mantenimiento a los torneos, darle seguimiento, preservar la infraestructura deportiva. Bendito, dan pena las canchas de Maricao. Deben reconstruirse, cada barrio, cada sector debe tener una infraestructura deportiva habilitada, en buenas condiciones, y ahí es donde se debe gastar el dinero, no darle el dinero a los contratistas para que se lo lleven del pueblo. Ahí es que debería hacerse la inversión, para que esa inversión luego rinda fruto en una mayor cohesión social, donde la juventud, en vez de estar pensando en los vicios, vaya a una cancha, vaya a un gimnasio, vaya a algún lugar donde pueda aprovechar su energía y que se desarrolle el deporte y esa cultura del deporte que era tan rica en el pasado en Maricao. Se pueden hacer ligas de baloncesto como la que hubo hace varios años,